Respetar, entender y dialogar con la Madre Tierra es nuestro principio de comunicación. Foro Nacional de Comunicación Indígena. Hacia una política pública diferencial de comunicación e información para los pueblos indígenas de Colombia. Popayán, Cauca, Colombia, del 26 al 30 de noviembre del 2012. Medios para los pueblos, comunicación para la diversidad. Y es un diálogo intercultural, un diálogo de experiencias, de propuestas a nivel continental. Algunos dirán, pero ¿por qué esto? Si no tiene nada que ver con el Foro Nacional. Pues quiero decirles que efectivamente sí forma parte de un Foro Nacional y sí forma parte de nuestra estrategia, porque también necesitamos alianzas estratégicas. Ningún proceso podría caminar si no tiene unos aliados. Entonces necesitamos escuchar otras visiones, otras experiencias que van a fortalecer ese caminar mediante una alianza estratégica. Así que este es un diálogo intercultural. La interculturalidad también tiene que ser vista y aplicada como una estrategia. Los indígenas no podemos solo con un animal tan grande como es el fenómeno global neoliberal, la falta de políticas públicas de los gobiernos, las multinacionales, los grupos armados, etcétera, etcétera, que de alguna manera afectan a los pueblos. Cederle la palabra al compañero Kadir Alegría de la red de emisoras Guacamaya, quien hará su intervención sobre el sector campesino. Gracias, amigos, compañeros de lucha en los medios de comunicación. Como red Guacamaya de las emisoras comunitarias del departamento del Caquetá, quiero dejar en el aire, en los pensamientos y en los colectivos, un mensaje claro y preciso. La compañera de Estados Unidos nos contaba toda la problemática que se tiene en este país, pero si por Estados Unidos llueve, en Colombia no escampa, con relación a la cantidad de problemas que se tienen en los medios de comunicación. En Colombia existen 1.104 emisoras comunitarias legalmente constituidas, o con licencia, no digamos comunitarias, no, 1.104 emisoras con licencia. De esas 1.104, 654 en este momento se encuentran al aire, aunque con licencia son 820. O sea que hay una cantidad de emisoras comunitarias que están fuera del aire. 300 emisoras son comerciales, que tienen una legislación distinta, muy diferente a las comunales y muy diferentes a las indígenas. Y existen 150 emisoras que se reparten, 70 que son institucionales, que pertenecen a gobernaciones, a alcaldías, universidades, colegios, etcétera, etcétera. 40 son públicas y 60 son indígenas. Para nosotros en el Caquetá, para la red Guacamaya, no hablamos de emisoras comunitarias e indígenas, hablamos de emisoras sociales, porque estamos trabajando desde las bases y para las bases. Y el problema que tienen en Estados Unidos también lo tenemos aquí. Se crearon emisoras comunitarias, se les entregaron las licencias, se les entregaron los equipos, pero
nos dejaron botados y nosotros tenemos que aguantar hambre y pedir limosna. Los que trabajamos en las radios comunitarias e indígenas no tenemos prestaciones sociales, no tenemos ni siquiera el salario mínimo, tenemos que vender tintos en la galería o papas para conseguirnos el sustento diario y hacer patria haciendo radio con el esfuerzo de cada uno. Si nosotros analizamos las políticas estatales desde arriba, ¿cómo es posible que a las emisoras comunitarias no se les permita pautar para poder sobrevivir? Hay muchas emisoras en Colombia que están cerradas porque deben agua, porque deben luz, porque deben espectro, porque deben Sempro, porque deben una cantidad de impuestos y por eso se han tenido que cerrar. La emisora en la cual yo trabajo, Radio Andaquíalas para tu Voz, es una de las emisoras pioneras en Colombia. Se fundó en 1995. En esa época se adquirieron los equipos. Hoy en día ya son obsoletos, hoy en día ya cumplieron su ciclo de vida. No tenemos cómo volver a reponer esos equipos. ¿Y cómo es posible, compañeros comunicadores, que las emisoras comerciales para el año 2011, en las campañas políticas y en todo lo que se ha hecho, recaudaron 2.200 millones de pesos por pautas publicitarias? Mientras que nosotros, las emisoras sociales, indígenas y comunitarias, no llegamos a los 20 millones. ¡Qué gran diferencia! ¡Qué gran vacío que nos deja el Estado, que nos deja el gobierno! Para colmo de males, se nos prohíbe enlazarnos. En el caso del Caquetá tenemos unos noticieros en la 104.1 de Florencia, Caquetá, donde se hacen unos noticieros con unos marcos diferentes. Pero para podernos enlazar los municipios, tenemos que tener licencia y hay que hacer una cantidad de trámites y pagar para poder mantener informado a nuestra sociedad, que es la mayoría de los pueblos indígenas y campesinos en el Caquetá. A lo que se le suma la Cámara de Comercio, que comienza también a apretar y todo el mundo aprieta. No sabemos qué hacer, aunque somos la mayoría de emisoras en el país, que estamos haciendo un trabajo social, pero estamos contra la espada y la pared. Para sacar programas de opinión, otro problema. Yo tenía un programa de 4 a 6 de la mañana que llamaba Guamunga, y hubieron amenazas y persecuciones y que les vamos a cerrar la emisora por hacer comentarios, por los problemas de corrupción, por los problemas de clientelismo, por los problemas de politiquería, porque hay persecución por parte de las fuerzas del Estado hacia los verdaderos comunicadores sociales. Nuestra compañera Dina de Aler Perú dijo una frase muy hermosa cuando empezó su alocución. Dijo: escuchémonos entre todos. Eso es lo que tenemos que hacer. No interesa si las emisoras son campesinas o son indígenas, porque en el caso del Caquetá, donde no hay emisoras indígenas, están las emisoras comunitarias o emisoras sociales y estamos compartiendo trabajo. Esos micrófonos están al servicio de esas comunidades indígenas que no tienen una emisora comunitaria. Yo creo que aquí estamos hablando de una política que tiene que ver con la comunicación comunitaria y social en Colombia, y se debe de tener en cuenta también a las emisoras comunitarias, porque son emisoras de base, porque son emisoras donde la mayoría de los periodistas, entre comillas, somos empíricos. En mi caso llevo 18 años haciendo radio, no tengo un título, mi formación ha sido aprendiendo, haciendo. En Belén de los Andaquíes y en el departamento del Caquetá tenemos una escuela de niños, que ellos empiezan a jugar con los micrófonos a partir de los 7 años.
claro que dañan equipos, claro que hay una serie de problemas, pero estamos haciendo escuela porque los niños son el futuro de Colombia. Y a ellos hay que permitirles para que pierdan el miedo, para que realmente empiecen a hacer escuela, para que sean los futuros locutores de Colombia en las emisoras sociales. De igual manera hay una escuela que no es indígena, pero que las puertas están abiertas para todos, y es una escuela audiovisual infantil. Una escuela donde también los niños juegan con las cámaras. A partir de los 7 años, estamos en este momento grabando una película con el Ministerio de Cultura, y la directora de la película es una niña de 13 años. Ella empezó a la edad de 6 años a jugar con las cámaras. Y el lema de esta escuela es: sin historia no hay cámara. Y esa historia lo tienen ¿quién? Lo tienen los niños. Y el Estado tiene que empezar a fomentar esta escuela, esta clase de escuelas, porque ya está el futuro de Colombia. Porque allí realmente están las bases de la comunicación social en el país. La Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Andalaquíes es la única escuela pública donde los niños campesinos e indígenas pueden ir a aprender a manejar cámaras, a saber qué es un guión, a saber qué es una edición, porque se tienen todos los equipos. Y eso lo podemos hacer a través también de las organizaciones indígenas de toda Colombia. Bueno, no quiero ser más extenso, tendría mucho que contarles, pero aquí cierro. Espero de que este mensaje se difunda por toda Colombia y por todo el continente americano. Muchísimas gracias.